Hoy tocaremos un tema bastante interesante y lleva por título La ley, los legalistas y la iglesia. Vamos a hablar sobre estos tres temas, lo vamos a unir y vamos a ver qué podemos aprender de todo esto. Vamos a basarnos en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso del 12 al 16. Bien, vamos a Gálatas 2, 12, 16. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué tú obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Estos versos hacen relación directa con una problemática inmensa, ¿eh?, que había en aquel tiempo sobre los que querían judaizar a los gentiles que se convertían a Jesucristo. Estos conceptos como suenan conocidos para cualquier cristiano, pero realmente comprendemos la diferencia entre ellos y el significado de cada uno de ellos, con la tremenda apostasía que hoy en día existe en numerosas iglesias. Es bueno realizar un pequeño estudio de cada uno de estos conceptos. Y comenzaremos por el principio, sin olvidar, por supuesto, que el tema es extremadamente profundo y tendré que resumir un poco para que calce en el tiempo con el que disponemos. Pero realmente este es un tema inmensamente profundo que da para mucho. Tenemos entonces de que, a grueso modo, podemos decir de que Dios entregó a su pueblo escogido y formado por un eh, por él mismo en persona, y les entregó una ley que todo judío debía guardar. Estas leyes estaban divididas en tres partes. Una de estas partes eran las leyes judiciales, como las que nosotros hoy tenemos, al que le llamamos poder judicial, lo que tiene todo que ver con la jurisprudencia de los distintos delitos que las personas cometen y la forma de juzgar esos delitos y las penas dadas a cada uno de esos delitos. Entonces a esto le llamamos el poder judicial hoy en día. Poder judicial que obviamente fue tomado de las escrituras del Antiguo Testamento. El segundo grupo son las leyes morales, que por cierto también influyeron enormemente en los demás países del mundo hasta el día de hoy. Y la tercera parte de esta ley es la ley ceremonial, que tiene que ver con todo lo relacionado con el culto a Jehová, y por estas tres leyes se rigieron el pueblo judío. En las leyes ceremoniales existían mandamientos de fiestas religiosas, cosas inmundas, cosas limpias, y lo más conocido son los 10 mandamientos, o llamado el decálogo, pero en realidad son más de 600 los mandamientos que tiene la ley en general. Estas leyes ceremoniales, hagamos referencia a esta tercera parte, las leyes ceremoniales, eran una sombra de lo que iba a ser Cristo en el tiempo del Nuevo Testamento. Esto fue una forma de cubrir al pueblo de Dios de sus pecados, y de esa forma el Señor guardaba a los suyos, a los que tenían la fe en Él, y los libraba de ir al infierno, a espera de que Cristo se encarnara y cumpliera toda la ley y entregara su vida por el pecado del hombre. No olvidemos, hermano, que la raza humana
está contaminada con el pecado y que la única forma de quitar los pecados es por el derramamiento de la sangre de Jesús. Por eso, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales derramando la sangre de ellos y muriendo en expiación por los pecados del pueblo. Sangre de animal para cubrir los pecados del hombre, porque la sangre de los animales no puede quitar los pecados, solamente los cubre. Según el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 3, donde podemos leer: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente los cubría, era algo temporal. Pero como la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, 5 al 10, dice: por lo cual entrando en el cuerpo dice, aquí hablando Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para poner esto último. Esto es muy importante, hermano. Alguien tenía que tomar el lugar del hombre y recibir la ira de Dios que castiga el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces aquí, hablando Cristo en Hebreos capítulo 10, verso 5 al verso 10, donde dice que el Señor le preparó cuerpo, quita esto primero para poner esto último. Aquí hace referencia específicamente al cambio de la tercera parte de la ley, que es la ley ceremonial. Quita lo primero, la ley ceremonial, para que poner esto último. ¿Cuál esto último? Es el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Entonces, como decimos, vino Cristo encarnado, es decir, hecho hombre, vivo, vivió sin pecado, cumplió toda la ley, luego tomó todos los pecados del mundo y los cargó sobre él, y murió en la cruz, recibiendo toda la ira de Dios derramada sobre su Hijo, para que Él pudiera pagar por todos nuestros pecados y delitos. Entonces, con el sacrificio de Jesús se cumplió la ley ceremonial. Hebreos 10, verso 8 y 10. Dice así: diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquí estamos en la tercera parte de la ley, que es la ley ceremonial. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley ceremonial, para establecer esto último. ¿Qué cosa? El sacrificio de Cristo que viene con la gracia. Y esa voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Jesús derramó la sangre que no cubre el pecado. Jesús derramó la sangre que quita el pecado, que es lo único que quita el pecado del ser humano. Desde ese momento, hermano, cambia la adoración al Padre, pues la justicia de Dios se cumple con el sacrificio de Jesús y todas las ceremonias ya cumplieron su objetivo, las ceremonias de culto del Antiguo Testamento. Y desde ese momento, solo la fe en Jesús salva al hombre. Por la muerte expiatoria de Jesús, de Jesús, que derramó su sangre, que sí quita los pecados. Las leyes judiciales siguen vigentes. Las leyes morales
siguen vigentes. La única parte de la ley que cambia son las que tienen relación directa con el culto ceremonial. Todo lo que tiene que ver con el sacrificio de los animales, con comer cosas limpias y apartarse de las cosas inmundas. Todo eso pasa porque ya se cumplió esa parte de la ley y tenemos que seguir viviendo bajo las mismas leyes judiciales y morales. Entonces, a grueso modo, espero que esto quede más o menos suficientemente claro para más o menos referirnos a qué se refiere la ley y en sus distintas divisiones. Qué es lo que sigue vigente y qué es lo que ya no está vigente. La iglesia formada por Jesús comienza a hacer su trabajo de predicar las virtudes de Jesús y cómo Él pagó por nuestros pecados y que el justo vivirá por fe desde ese momento, según Romanos capítulo 1, verso 17. Porque dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Solo Jesús salva. Solo Jesús puede quitar los pecados, porque Él derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces creo que quedamos más o menos claros con ese punto. Ahora, vemos después, mientras el apóstol Pablo predicaba el Evangelio en Asia, aparecieron unos judíos que tomaron la costumbre siguiente. Cada vez que Pablo visitaba una ciudad, predicaba el Evangelio de Jesús, y una vez que él ya había cumplido con la predicación del Evangelio, Pablo se marchaba de esa ciudad. Una vez que Pablo se iba, llegaban estos judíos y después se agrupaban delante del pueblo, y estos judíos enseñaban que lo que Pablo les había predicado estaba bien, pero que los gentiles convertidos a Jesús tenían que guardar la ley para ser salvos. ¿Te das cuenta? Entonces aprovechaban la predicación de Pablo y ellos después metían su enseñanza equivocada. Esto fue un problema bastante grande en aquel tiempo, y podemos ver que el apóstol Pablo incluso dijo que los que querían seguir la ley habían caído de la gracia. Esto lo podemos encontrar claramente en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 4. Dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Recordemos la epístola a los Gálatas, la que acabamos de leer este verso, que estaban esta gente adoptando la ley de Moisés por culpa de esta gente que le estaba diciendo que si estaban convertidos a Jesús tenían que empezar a guardar la ley. Esos judíos que enseñaban que tenían que guardar la ley, todos los gentiles convertidos a Jesús son los judíos a los que se les decía los legalistas, los que querían poner en la iglesia de Cristo, querían hacer valer las leyes del Antiguo Testamento, las leyes esas que ya habían caducado, las leyes que ya habían pasado, las ceremoniales. A eso se les llama legalistas. Entonces ya tenemos la diferencia y de dónde viene más o menos el problema este de los legalistas que querían que la iglesia, sobre todo los gentiles, adoptaran las leyes de los judíos en lo que dice relación a las leyes de culto. La iglesia tuvo que tomar cartas en este asunto,
Y así lo hicieron. Se reunieron en Jerusalén, donde se decidió que los gentiles convertidos a Jesús no tenían que guardar la ley, y se les mandó que no comieran sangre. Fíjate bien lo que se les mandó en esta reunión, que no comieran sangre, que se apartaran de la fornicación y la idolatría, y procuraran acordarse de los pobres. En Hechos 21-25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, refiriéndose a la ley, solamente que se abstenga de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hasta aquí entonces podemos decir que llegaron los llamados legalistas. De ahí en adelante ya hubo un camino a seguir formado, estipulado por esta gente que decidió precisamente abordar este problema de los legalistas. Ahora, pero esto no significa que el pueblo gentil convertido a Jesús podía vivir indecentemente o viviendo como los paganos, porque el mismo apóstol Pablo, que luchó arduamente contra los legalistas, dice que él, Pablo, vive bajo la ley. Pero fíjense bien, pero no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Jesús. Luego entonces hay una ley que hay que seguir. ¿Te das cuenta? Si vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Hay una ley, una nueva ley que hay que seguir, y es la ley de Jesucristo. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, a ser discípulos de todas las naciones, y que tenían que instruir a estos discípulos en todos los mandamientos que Él les enseñó. Mandamientos son leyes por las que el Señor Jesús tiene que vivir cumpliendo cada cristiano las leyes de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, llamar hoy en día legalistas a los que predican la sana doctrina es un tremendo error, porque todos los seguidores de Jesús tienen que respetar y seguir la ley de Jesús. ¿Te das cuenta? Quiere decir que todos los seguidores de Jesús entonces somos legalistas, porque estamos siguiendo las leyes que ha implantado el propio Jesús. Él mismo lo dice, el mismo Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y su palabra, ¿qué es lo que es? Es la Biblia. Y esta dice que tenemos que vivir siendo santos. Entiéndase, no es vivir poniendo cara de humilde. Santo significa apartado del pecado y de una vida carnal. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, los hijos de Dios no deben participar de ceremonias de religiones extrañas. ¿Te das cuenta? No deben. Deben apartarse de las personas que se dicen cristianas, pero viven como vivían antes de convertirse a Jesús. Vale decir que no se han regenerado, no han nacido de nuevo. Primera de Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho,
o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Te das cuenta? Entonces hay un mandamiento, hay una ley que nos pide que nosotros debemos apartarnos de aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo, pero viven como un pagano. Si es que si es que se convirtieron realmente alguna vez a esta gente que dice ser cristiana, pero vive como pagano, no lo sé. De hecho, nosotros nunca podremos saberlo. Pero toda esa gente que dice ser de Jesús y vive como un impío que no ha conocido nunca a Jesús, es porque no es de Dios. Ahora dice, no fornicar, Hechos 15:29. No fornicar sigue siendo un mandamiento, por lo cual es una ley. ¿Te das cuenta? Hechos 15:29 dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis y pasadlo bien. ¿Te das cuenta? Ahí está el mandato. No participar de la idolatría y no proveer para las cosas de la carne. Gálatas 5:19. Digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. No codiciar, hermano, no codiciar sigue siendo un mandamiento. Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera, no codiciarás. ¿Te das cuenta? No hurtar. En Levítico 19:11 dice, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No hurtar sigue siendo una ley. No hablar groserías. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, no decir garabatos, no decir groserías, es un mandamiento que tenemos que cumplir. Es una ley. Entonces estamos cumpliendo leyes de Cristo. No chismear, ¿ah? O no contar chismes. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entretenidas hablando de lo que no debieran. La Biblia nos está pidiendo que no debemos andar con chismes. Otra ley. No ser idólatra. Primera de Corintios capítulo 10, verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No ser esclavo del licor, también es una ley, un mandamiento del Señor. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Ahora, y predicar el Evangelio también es un mandamiento, hermano. Marcos 16:15. Dice, y le dijo, ¿quién le dijo esto? Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Te das cuenta? Nosotros, los seguidores de Jesucristo, estamos siguiendo una ley, que es la ley de Jesús, que es la palabra de Dios. Así que llamar legalistas a los que están cumpliendo con las leyes de Jesús es una equivocación enorme.
un orden. Un orden es el que demuestra todo esto, porque los hijos de Dios tienen que andar en orden. El que deja, por ejemplo, que un católico practique la idolatría y no le diga nada, está cometiendo un pecado. El que esté a favor del aborto está pecando. El que está a favor del casamiento entre personas del mismo sexo está pecando. El pecado que está cometiendo es en contra del mismísimo Dios. No olvidemos que la Biblia dice claramente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. ¿Cómo entonces nosotros toleramos a gente que cree que el ser seguidor del mundo es lo mismo que ser seguidor de Jesús? Cuidado, ¿no? El príncipe de este mundo es el diablo. Esto quiere decir que el sistema en que el mundo tiene, la mal llamada sociedad, está inventada en gran manera por Luzbel. Hoy en día, este Luzbel, que es el mejor compositor del mundo, tiene un montón de gente que se dice cristiana bailando como los paganos, iglesias convertidas en cines, en teatros, en clubes sociales, y los domingos el pastor da una charla de positivismo o un discurso de psicología. Se olvidaron que el mismo Jesús dijo que este lugar sería llamada casa de oración. En el libro de Mateo 21:13 lo dice, y les dijo, esta casa, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hoy en día no solamente la han hecho cueva de ladrones, la han hecho cueva de bailoteo, la han hecho cueva de psicología pagana, porque la psicología se opone completamente a la Biblia. Son los psicólogos los que tienen que convertirse a Cristo y no Cristo pasar a, a convertirse en psicólogo. Han convertido la casa de oración en un teatro, o en una disco, o en una sede de reuniones de jóvenes que se dedican a hablar o comentar el último partido de fútbol de su equipo. Si quieren hablar de fútbol, que hablen en su casa. Pero la iglesia no es para ir a hablar estupideces como esa. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa con la ley de Jesús? Por la que se regía este gran apóstol Pablo. Él dejó claro que él se regía por unas leyes. Acabamos de leerlo recién. Pablo dice que él se guiaba por las leyes de Jesús. ¿Qué pasó con esas leyes? ¿Dónde están? ¿Dejaron de ser? Primera de Corintios capítulo 9 verso 21 dice, a los que están sin ley, aquí hablando Pablo, como si yo estuviera sin ley. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo está diciendo que él está bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. ¿Te das cuenta? Aquí deja referencia. Pablo está bajo la ley de Cristo. Lo mismo que debemos hacer nosotros. ¿Qué pasa con la orden dada por Jesús de poner por obra todos sus mandamientos? Es decir, sus leyes. ¿Acaso Jesús era legalista? ¿O Pablo lo era? La iglesia de Jesús, me refiero a la apostólica, ¿acaso ellos bailaban en sus reuniones? ¿Tocaban música de moda del Imperio Romano de aquel tiempo? ¿Hacían obras de teatro? ¿Tenían algún club deportivo también? ¿Tenían funciones de mimos? ¿O una función de humor?
pongámonos, hermano, las manos en el corazón y demos respuesta a estas preguntas. Analicemos. ¿Usted cree, hermano, que el culto o la reunión de la iglesia de los tiempos de los apóstoles tocaba música el 90% del culto? ¿Sinceramente usted cree esto? ¿Que lo más importante del culto o la reunión era la música o la alabanza? Si usted lo cree, está tremendamente equivocado. Ahora, si se cree seguidor de Jesús y ni siquiera se ha dado el tiempo para estudiar la Biblia, oye, pero si solo basta con leerla para darse cuenta de cómo eran los cultos de la Iglesia Apostólica. Pero si aún tiene dudas, le cuento que encontraron una carta escrita por un romano que tenía cierto cargo del gobierno, donde contaba lo que hacían los cristianos cuando se reunían en un lugar como iglesia, como lo hacemos hoy. Los que llaman legalistas, ¿saben esto? ¿Se han preocupado de estudiar eso? ¿Cuáles eran las reuniones que hacían en aquel tiempo? En aquel tiempo se reunían en cuevas. ¿Y sabe lo que hacían o no? Cantaban alabanzas al Señor, como a un Dios, decía la escritura esa. Después leían la Biblia, la leían, y después la exhortaban, vale decir, la predicaban, la enseñaban. ¿Te das cuenta? Comían el pan y tomaban el vino, daban gracias a Dios. ¿Te das cuenta? En la iglesia primitiva, una vez a la semana reunían dinero conforme cada uno de ellos había ganado. No había ningún tipo de una suma exacta, sino el que quería daba lo que quería y si quería daba. ¿Te das cuenta? Cada uno daba, si podía dar, daba, si el que no daba, no daba. Y ese dinero, ¿sabe usted para qué se usaba? Se usaba para llevarle comida a los pobres, para ayudar a las viudas, a los huérfanos. Para eso se usaba, para hacer el bien. No se usaba para comprar Mercedes-Benz y casas súper caras o ponerle piscina a la casa del pastor. No, no se usaba para eso, como lo están haciendo hoy en día muchos. Entonces estamos en que los que llaman legalistas a los que predican la sana doctrina están, según ellos, están liberados de guardar los mandamientos o las leyes de Jesús, porque así viven. Ahora, si es así, si es que ellos dicen que están liberados de guardar los mandamientos de Jesús, ¿en qué parte de la Biblia dice que hay un grupo de cristianos que no tiene que vivir bajo la ley o los mandatos de Jesús? Sin santidad nadie verá al Señor. Y si lo prefiere, sin apartarse del mundo, nadie verá a Jesús. No faltará, por supuesto, el hipócrita que dirá, no podemos salir del mundo. Amigos, Jesús vivió apartado del mundo, estando en el mundo. Fue a una fiesta y no bailó, no se emborrachó. ¿Sabe lo que hizo? Él predicó. Estuvo viviendo en Israel y no se reunió con el alcalde ni para hacer peticiones de cualquier cosa. Además, Jesús no dejaba pasar oportunidad de advertirle a quien fuera que estaba equivocado y en qué cosa estaba equivocado. Podemos ver un ejemplo en Mateo 22, 31, 32. Dice a unos que le habían hecho una pregunta, que no creían en la resurrección. Después de haber respondido la pregunta que le hicieron, Jesús le dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él sabía que ellos no creían en la resurrección. Y después de responderle la pregunta que ellos le hicieron, Él inmediatamente va y le dice estas palabras. Porque Él no deja nunca a nadie perdido, hermano. No perdió la oportunidad de enseñarle o decirle a gente que, que estaban equivocados. No olvidemos que Jesús dijo, tenemos que nacer de nuevo para ingresar al cielo. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es dejar de practicar el pecado y apartarse de las obras de la carne, de las vanidades de este mundo. La ley fue como un guía que nos muestra lo malo que somos y que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Evangelio es la buena noticia que por fin tenemos a nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado por medio de su sangre y nos justifica y nos cambia y debemos vivir cumpliendo las leyes de Jesús porque bajo su ley estamos. ¿Entiendes? Todo el que es seguidor de Jesús tiene que cumplir los mandamientos que dijo el Señor Jesús, por lo cual estamos cumpliendo o nos estamos rigiendo por la ley de Jesús. Todos los seguidores de Jesús entonces somos legalistas. La iglesia completa entonces es legalista porque está siguiendo una ley. ¿Cuál ley? La ley de Jesús. La iglesia es el grupo de gente que ha sido salva por Jesús y vive obedeciendo a su Señor, que es Jesús. Cualquiera que esté obedeciendo las leyes de otro Señor, el que es de este mundo, el príncipe de este mundo, es porque le pertenece a él. No se olvide que en tiempo de Jesús habían muchas personas que se creían que estaban con Dios, pero eran del diablo. Jesús mismo se los dijo a la cara, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y les dijo que los deseos del diablo ellos querían hacer. Esto en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, quiero que lo leamos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. El mismo Jesús le está diciendo que ellos son del diablo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy en día la gran mayoría, porque no son pocos, es la gran mayoría, yo diría que más del 70% de los que dicen ser hijos de Dios, de los que dicen ser seguidores de Jesús, más del 70% está viviendo en el mundo como si no tuvieran ley que cumplir? Es cierto, la salvación es por fe. No tenemos que hacer nada para ser salvos, pero somos salvos y debemos vivir de forma distinta, porque Jesús dijo que nadie entraría al cielo si no nace de nuevo, lo que los teólogos llaman la regeneración. Nosotros tenemos que regenerarnos y esa regeneración la hace el Señor a través de su Santo Espíritu en nosotros. Si nosotros no queremos regenerarnos, el Espíritu no nos va a obligar. No nos va a obligar. Debemos caminar. Por eso que en la Biblia usted puede ver que la mujer que era prostituta y se convirtió a Jesús,
dejó de ser prostituta. El borracho que se embriagaba dejó de ser borracho. El que practicaba la magia se convirtió a Jesús. En el libro de los Hechos puede ver los ejemplos. Y tomaban todos sus libros de magia y los juntaban y los quemaban públicamente y dejaban de practicar la magia porque era contraria a Dios. Hoy en día, en el 2013, hay hipócritas que dicen que son seguidores de Jesús y son magos. ¿Con qué cara? ¿Te das cuenta? Hoy día hay hipócritas que dicen que son pastores y se declaran públicamente ateos. Hoy en día hay pastores que son homosexuales. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios dice que la homosexualidad es pecado abominable, ¿cómo puede haber un pastor que diga que es, y públicamente, que es homosexual? Hoy en día hay pastores que dicen que ellos creen que Jesús no es Dios. La Biblia dice que toda persona que no cree que Jesús es Dios es un hijo del diablo. Es tan simple como eso, hermano. Claro y conciso. El que no cree que Jesús es Dios es un hijo del diablo. Punto. Me importa un bledo si el tipo es teólogo, si es pastor, si obispo, sea el título que se haya puesto encima, me importa un bledo. Si él no cree que Jesús es Dios, es hijo del diablo. Punto. Si él no cree que la Biblia es palabra de Dios, ese es un hijo del diablo. Y así de fácil. Debemos tener siempre en cuenta la palabra de Dios. Por algo Dios dejó la Biblia. Por algo Dios nos dejó la Biblia. Para que nos guiemos por ella. Porque el hombre, hermano, dice la Biblia que el hombre tiene el corazón engañoso. Nuestro corazón está engañoso. Nosotros mismos nos engañamos. A veces ni siquiera necesitamos que un demonio venga a engañarnos porque nosotros mismos nos engañamos. Me contaba un hermano un hermano casado, que una vez una compañera de trabajo le estaba insinuando que salieran juntos. Y este hermano, sabiendo que eso era adulterio, era pecado delante de Dios, pero él dice que él, solo pensando como hombre, ya estaba empezando a acariciar la idea de salir con esta chica. ¿Te das cuenta? El corazón del hombre es engañoso. Te va dando vuelta, hasta que te envuelve y caes en pecado. Por eso que Dios nos deja la Biblia, para que la leamos, para que la estudiemos, y cada día leamos la Biblia, porque por ella Dios nos habla diariamente. A veces estamos cometiendo una falta que no nos hemos dado cuenta porque se nos olvidó tal parte de la Biblia. Y cuando la leemos decimos, bah, ¿qué estoy haciendo? ¿Te das cuenta? Entonces, para eso está la Biblia, para que no nos olvidemos, para que seamos sabios y pongamos por obra todo lo que está puesto ahí en la Biblia. Y no se olvide, todos los que somos seguidores de Jesucristo tenemos una ley que cumplir, y son los mandamientos de Jesús. ¿Cuáles son esos? Los que están en la Biblia. Todos tenemos que cumplir unos mandamientos porque somos salvos, no para ser salvos. He ahí la diferencia. Porque el Señor nos salvó y nos trajo del reino de las tinieblas, del maligno, del diablo,
nos trajo a su reino celestial, nosotros tenemos que empezar a vivir conforme a las leyes del reino de Dios aquí en la tierra, para hacer la diferencia. Esa es la razón. Pablo dijo claramente, cuando él dice que él se desvivió predicando el Evangelio, él les predicaba a sus hermanos judíos que practicaban la ley, les predicaba a ellos como si él estuviese bajo la ley. Y a la gente, a los gentiles que no tenían que guardar la ley y no estaban bajo la ley de los judíos, les predicaba como si no estuviera sin ley. Pero él dejó en claro algo muy claro, que lo leímos hace un rato en 1 Corintios capítulo 9, verso 21, cuando dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Él dice que está bajo la ley de Cristo. Luego entonces estamos bajo una ley. Por eso que tenemos que tomar en cuenta este asunto. Llamarle legalista a los que predican la sana doctrina es una estrategia que los apóstatas, es una estrategia que los liberales, es una estrategia que los carnales que están haciendo religión tienen para descalificar a los hijos de Dios. Los legalistas, ya vimos quién eran los legalistas, eran judíos, y estos judíos querían que los gentiles, la gente que no era del pueblo de los judíos, que se convertía a Jesús, guardara la ley del Antiguo Testamento, la ley ceremonial, como culto para ser salvos, lo cual era un completo error. Eso eran los legalistas. Hemos visto también la iglesia. La iglesia también tiene su propia ley, que es la ley de Jesús. Vale decir, los mandamientos que el Señor Jesucristo dejó para que nosotros camináramos por ellos. Entonces, quedamos claros, hermano, en que el concepto que se está utilizando hoy en día al decir o catalogar a los que seguimos la sana doctrina, decirle que son legalistas porque siguen la sana doctrina, es un concepto que está completamente equivocado, está completamente errado. Simplemente es una invención de los llamados liberales, carnales, sensuales y apóstatas que hoy en día lamentablemente son más del 70 u 80% de los que dicen ser seguidores de Jesús. Es lamentable, pero es cierto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este estudio.